Nos han enseñado, tal vez la cultura política de la Argentina ha trabajado seriamente y la ciudadanía, la población, la sociedad, la gente, como quiere usted, ha ido abonando con el paso de los años, desde la recuperación de la democracia, una construcción bien de una arquitectura de personalismos y figuras importantes, con mayor o menores luces. Si hacemos un repaso muy veloz, y yo le digo a ustedes Martínez, y si le digo a ustedes Duhalde, si les digo Rucauf, si llegamos a Chacho Álvarez, si pasamos a Daniel Scioli, si llegamos a Julio Cleto Cobos, y finalmente en Vudú, estoy haciendo una lista muy rápida de quienes fueron vicepresidentes de la Nación, que son figuras sin demasiadas luces, hasta que emergen en la ambición lógica que tiene cualquier elaboración partidaria y política de las apetencias para el crecimiento. Así fue que Duhalde, quien acompaña a Menem, en el momento en que Cafiero daba todos los signos que se iba a quedar con la conducción partidaria del PJ, Duhalde apuesta a Menem, llega a la vicepresidencia y luego aparecen las primeras diferencias y Duhalde se convierte en gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ni qué hablar de Chacho Álvarez, con la Banelco que da el portazo y ahí comienza a desmembrarse una estructura que nunca fue alianza, y llegando a Cobos con el voto no positivo. Pero en este momento, a partir de la intervención quirúrgica de Cristina Fernández de Kirchner, el presidente es Vudú. Y Vudú fue elegido en otro momento político en donde la dedocracia manda, por lo menos en términos desde el oficialismo, y se lo aguantó, se lo soportó, se lo acompañó, se lo custodió a Vudú en todas aquellas denuncias que todavía tienen un recorrido judicial, no periodístico. Entonces llegamos al arribo que el actual presidente o el vicepresidente en funciones ejecutivas comandando la República es un hombre con mucho desprestigio en sus hombros, tal vez superándolo a Cobos, que tuvo un altísimo nivel de popularidad en aquella madrugada emblemática con su voto no positivo. Quiero decir con esto que nos tenemos que acostumbrar, porque de esto también tiene mucho para aportar la democracia, que la presidenta salió hoy bien de la cirugía practicada en la Fundación Favaloro, que fue una intervención no de rutina, pero sin mayores complicaciones, que a través del vocero presidencial dio signos y síntomas de que está de muy buen humor. Entonces en un mes volverá a sus funciones, y en este mes lo único que va a pasar en la Argentina es que hay elecciones. Elecciones para elegir diputados, senadores en el plano nacional, también en las provincias. Es una elección que va a determinar la carrera de aquí a 2015, en donde se van a posicionar las figuras, y ojalá que aprendamos los ciudadanos, la gente, el pueblo, la gente, como usted quiera, decía en el principio, a ver no las figuras, sino las estructuras. En una política argentina donde están en crisis el sistema de partidos políticos a partir de la elaboración de los frentes, algo que este programa viene señalando desde hace tiempo. Bueno, la primera invitada del día de hoy fue ministra de Educación de la provincia de Santa Fe entre el año 2007 y 2011, actualmente es diputada nacional del Partido Socialista, especializada en pedagogía social para población vulnerable. Cuando miraba esto es mucho más amplio su currículum, diputada. Estoy presentándoles a ustedes a la diputada Elida Elena Racino, que es licenciada en Educación Física y posgrado en Gestión de Políticas Públicas. Cuando leí y busqué información sobre su carrera, no política, sino su carrera en la vida y en la función que usted eligió, me quedé y me detuve en una palabra que la tengo señalada aquí, que es que usted habló de pensar firmemente en la educación no graduada. Me pareció muy interesante, primero porque es desconocido el término no graduado o la composición de esas dos palabras, y fundamentalmente porque vivimos en un plano de estadísticas y un nivel economicista en donde salen los chicos como si fuera una máquina de hacer chorizo, sin pensarnos qué hace la educación expulsándolos de esa manera, porque eso no es inclusión. Entonces quería preguntarles a usted si en Santa Fe pudo elaborar esto o si se avanzó con esta idea de la educación no graduado. Esto es, reconocer los niveles subjetivos y el nivel madurativo de un niño o de un joven.
En Santa Fe, en realidad, bueno, en principio muchas gracias por recibirnos. Por favor, en Santa Fe hay experiencias de educación no graduada que tienen su historia, que nosotros empezamos a evaluar para ver si efectivamente tenían asidero, pero en realidad nos encontramos con un panorama muy complejo que ameritaba empezar de mucho más atrás, porque para trabajar la educación no graduada también es necesario tener un docente y una institución formada para eso. Los propios padres, la sociedad tienen que comprender lo que implica esto que usted decía, ¿no? Que un niño no necesariamente al cumplir 8 años está maduro para pasar a segundo grado, para pasar a tercer grado. Estas cuestiones tienen, digamos, que trabajarse de forma mucho más integral. La familia tiene un lugar muy importante en esto, la sociedad y sus valores y su cultura también, y por supuesto la institución escolar. Ahora nos encontramos con que todo esto que yo acabo de nombrar viene complicado. Entonces, ¿viene complicado o no está? Está diferente a lo que la escuela con su formato requiere. Entonces, una organización familiar como la que nosotros conocemos históricamente, una organización social como la que tuvimos hasta no hace tanto tiempo, se compadecía con una escuela organizada por grados, por niveles, etcétera, etcétera. Ahora, la escuela se quedó en esa organización y la sociedad ya no es así. Es difícil decirle a un padre, mire, no está mal que su hijo no pase de grado porque necesita un tiempo más para aprender. Cuando usted habla de preparación de docentes, ¿se refiere a eso? Sí, y también hablo de preparación de padres, porque muy posiblemente el papá se enoje mucho con la maestra, ¿no? Si le dice su hijo no puede pasar de grado. Lo que nosotros hablamos básicamente, cuando se menciona este aspecto, es que en realidad lo que se van acreditando son saberes y no años correlativos a la edad. Dígame si la educación convencional que tenemos, la no graduada, la convencional, después tiene un resultado en el ingreso académico de esos chicos que muchos se quedan en la puerta. Así es. ¿De qué trata entonces la educación como la forma de integración e igualdad, si en la práctica no se da y es imposible? La educación hoy está reflejando el nivel de fragmentación creciente que tiene nuestra sociedad y el nivel de discriminación y de violencia creciente que tiene nuestra sociedad, porque la escuela no está aislada. Entonces, a través del maestro, a través de los chicos, a través de los padres, de los porteros, de todo lo que implica la institución educativa, que además está cerrada. O sea, es como un espacio... Es como una cápsula. Es como una cápsula, ¿no? Imagínense, cualquier cosa que uno encierra es como que fermenta, ¿no? Como que levanta más, potencia todas sus variables. Entonces, esta realidad que nosotros vivimos en la sociedad requiere de otra forma de mirar la educación y de otra forma de hacer educación. Por eso nosotros hablamos de cambio de paradigma, hablamos de una educación que tiene un eje en la convivencia, y la convivencia no como valor ético, que desde ya lo es, no como metodología de cuidado de los unos a los otros, que lo es, sino como el modo a través del cual se puede vertebrar verdaderamente el conocimiento. Es como una resignificación de palabras que tiene valores. Sí, pero no va por los valores solamente, va por lo que nosotros llamamos, digamos en términos filosóficos, lo epistemológico, es decir, cómo se construye el conocimiento. Y el conocimiento, los humanos, somos humanos porque vivimos en sociedad. Y la construcción del conocimiento es producto de ese intercambio de vida en sociedad. Cuando el vínculo humano se rompe, cuando el otro se transforma en una amenaza o alguien a quien necesariamente agredimos porque nos sentimos mal, cuando no hay construcción de valores, de reglas, de formas, no hay posibilidades de hacerse cargo del conocimiento, de poder construir un conocimiento. Digo un ejemplo simple. El poder escribir una letra al lado de la otra para poder armar una palabra implica no solo el sentido de la palabra, no solo aprehender con H el sentido de la palabra, sino cumplir con una regla. Yo no puedo escribir casa poniendo la A adelante. Ajustarse a una regla simple, que para un niño de primer grado o de preescolar es muy difícil.
Sin embargo, debe ajustarse y de hecho nosotros lo hacíamos. En una sociedad donde ya hay pocas reglas a las cuales nos ajustamos, en una sociedad donde la ley parece ser un papel escrito en algún lado, o sea, el límite, el marco no existe, es muy difícil poder ajustar ese aprendizaje y poder ajustar el aprendizaje, por ejemplo, de escribir arriba de un renglón, claro, de escribir de izquierda a derecha. Es decir, los aprendizajes tienen dos ejes básicos: el sentido, casa. ¿Qué sentido tiene casa cuando no hay hogar? ¿Qué contenido tiene eso? Mire, Claro. le quería contar algo que surgió del trabajo de una compañera, solamente tomándose en disposición de escuchar a los alumnos, sin exigirle a los alumnos, estoy hablando de chicos de 13 años, 14 años, de una propuesta desacartonada, si quiere usted, pero lo que emergió como testimonio, como valor, como prueba, si quiere, es que la violencia los atraviesa todo el tiempo. Violencia intrafamiliar, violencia barrial, violencia social, y yo no encuentro gabinetes que trabajen esto, no encuentro docentes, salvo honrosísimas excepciones, que ponen en riesgo inclusive su trabajo, pero que no podrían hacer el trabajo sin abordarlo así. Entonces me pregunto, ¿en dónde se sustentó el fracaso? Primero, como para tener una radiografía. Suele decirse en política que si no tenemos una radiografía adecuada, es difícil encontrar la solución al problema. Bueno, yo quisiera saber cuáles son las razones del fracaso, porque esto que usted me decía recién, lo podemos aplicar en cualquier territorio y vamos a encontrar parámetros semejantes, no iguales, porque cada territorio tiene su identidad. Bueno, en nuestra opinión, que obviamente es una opinión, sí, en principio no miraríamos la radiografía, que es como una foto, habría que mirar una película, ¿no? Habría que mirar el desarrollo y cómo nuestra sociedad y cómo la sociedad también mundial ha ido cambiando. Hemos cambiado de milenio, hay muchas cuestiones que tienen que ver con las nuevas culturas que intervienen aquí. Pero hay usted, yo creo que hizo, en su pregunta inicial nos dio la clave, porque habló de cómo evitar la fragmentación. La fragmentación, en este caso que usted se refería, era del grado, de la gradualidad de la escuela. Para el que no conoce el tema, cuando hablamos de gradualidad, hablamos de primer grado, segundo grado, tercer grado. Eso es una fragmentación del conocimiento. La escuela es, en sí misma, proviene de un modelo que heredamos de la modernidad del siglo XIX, que está fragmentado en disciplinas, matemática, lengua, física, fragmentado en edades o en grupos. Bueno, la fragmentación no ayuda a conocer y la fragmentación social es parte también de ese no ayudar a conocer. Por eso nosotros hicimos eje en la convivencia, no solo como principio ético, sino como principio epistemológico. Y eso lo trabajamos, tampoco creemos que lo pueda trabajar un maestro solo, claro, ni una escuela sola. La escuela, una institución que está bien ordenada en estos objetivos, puede lograr cosas importantes. Pero el sistema educativo todo tiene que acompañar. El gobierno todo tiene que acompañar. No se puede pensar la educación por un lado, la seguridad por el otro, y la cuestión social por el otro, o la salud por el otro. Nosotros formamos en Buenos Aires, en Santa Fe, en el gobierno de la provincia de Santa Fe, formamos el gabinete social, que está integrado por todos los ministros para abordar la problemática social específicamente. Y bueno, y el eje de ese abordaje es construir convivencia. La verdad es que es una construcción contracultural y es una construcción que va a contrapelo de los tiempos. Nosotros tuvimos 23 años de gobiernos justicialistas que nos dejaron una provincia que realmente en todos los aspectos estaba devastada. Y en educación, de la misma manera que a nivel nacional, la fórmula es la vieja fórmula. Es la fórmula de perfeccionar lo que ya existe, como si en realidad no es que tuviera fallas de origen, como usted preguntaba, sino que es que no lo estamos haciendo lo suficientemente bien. Nosotros decimos a esta altura que este sistema, esta modalidad, este paradigma educativo se puede perfeccionar mucho. Es decir, se puede actualizar. Se puede mejorar, pero las fallas de origen... Ajá. Estamos en otro tiempo, tenemos que tener otro paradigma y otro modo de ver el aprendizaje, y en ese otro modo el hombre, el ser humano, lo humano, los vínculos,
las normas que hacen posible la convivencia son el centro. Si queremos una sociedad del conocimiento, primero tenemos que tener una sociedad. Esto que tenemos se aleja diariamente. Yo creo que se apunta al conocimiento de unos pocos, diputada. Creo que está estructurado todo para que sea en la creencia que la educación es para todos, pero está muy focalizado, es decir, el conocimiento lo tienen unos pocos. Bueno, si consideramos como... Estoy seguro que el conocimiento lo tiene unos pocos. Si consideramos como conocimiento la información científica o la información técnica, estoy de acuerdo. El conocimiento para nosotros es algo mucho más complejo y mucho más elaborado. Tiene que ver con los afectos, tiene que ver con las simbolizaciones, tiene que ver con las posibilidades de resolver problemas, tiene que ver con las posibilidades de conectarse con el otro, de interpretar lo que el otro está diciendo, está queriendo, está necesitando. Tiene que ver con una ética de lo humano y tiene que ver con una responsabilidad sobre lo que nos permite estar vivos. Desde construir, un edificio que no se caiga, hasta saber qué vamos a hacer con el planeta. Y todo eso necesita un saber técnico y científico, que la escuela tradicional denomina conocimiento, pero además necesita de otro conocimiento, el conocimiento de cómo nosotros estamos involucrados en que la vida exista, y cómo depende de cada uno de nosotros todos los días que la vida exista. Hay algo que a mí me preocupa, y por lo menos en este programa, que tiene el nombre Orden del Día, porque es de carácter legislativo, el conocimiento de las leyes, preguntarme siempre cómo se reglamentan esas leyes, porque parece que se sanciona y ya está, y se pierde la ley, y después vemos en la práctica que hay enormes océanos, ya no cráteres, que hacen que la ley no exista. Y lo que me preocupa es que se le está adjuntando a los niños responsabilidades de adultos. Así es. ¿No? Y eso me parece que es una enorme condena que está haciendo la clase dirigente política en general. Yo siempre destaco aspectos excepcionales, me parece que decir que una familia coma, lo tenemos que decir, ¿no? Una familia tiene que comer, yo tomo lo que usted me dijo, tiene que comer, yo no tengo que estar destacando que una familia coma, tiene que comer. Así es. Perdemos hasta referencias humanas. Y a la distancia uno ve que, particularmente Rosario, tiene altísimos niveles de violencia, en donde el narcotráfico, que no es de Rosario únicamente, estoy diciendo, nosotros vivimos en Moreno, le podría dar descripciones enormes de cómo no se ataca el narcotráfico, por lo tanto se deja liberada la zona para que castiguen más a los chicos. Quiero preguntarle si ahí se pudo hacer esto que usted mencionaba, que como ministra de Educación de Santa Fe, lo pensó en una articulación interdisciplinaria, de lo educativo, lo social, lo laboral, desde la familia, si se pudo hacer. Bueno, yo antes de ser ministra de Educación fui secretaria de Promoción Social del municipio de Rosario con el doctor Wiener cuando era intendente. Sí pudimos hacerlo. Y el resultado es el siguiente. Este fenómeno de tanta, digamos, divulgación de la problemática de violencia en Rosario tiene un componente político, a usted no se le escapa, pero tiene un componente real que todos admitimos. Lo que nosotros pudimos hacer es retrasar 20 años ese componente. Mientras en el Gran Buenos Aires la gente sufría, padecía de la violencia que hoy vemos en los diarios como localizada en Rosario, que quiero aclarar, que usted también lo dice, no está solo localizada en Rosario. No, por supuesto. La noticia se localiza en Rosario, la violencia lamentablemente está localizada en todos los centros urbanos, por lo menos los más grandes. Pero ¿qué hicimos? ¿Qué pudimos hacer nosotros? En este trabajo contracultural, retrasar 20 años lo que en grandes aglomerados urbanos ya estaba existiendo. Y Rosario es un gran aglomerado urbano que tuvo una problemática muy particular en el 2001, porque usted sabe que Rosario está en el centro del cordón industrial del país. Desde Puerto San Martín hasta Villa Constitución, el eje, digamos, productivo del país pasaba por ahí. Imagínese usted lo que le pasó a ese eje en el año 2001 cuando el país se derrumbó. Y sin embargo nosotros, antes, durante mucho tiempo después del 2001, pudimos hacer florecer una ciudad y transformar incluso una ciudad gris y aburrida en una ciudad turística y una ciudad de cultura y una ciudad de innovación. Ahora, el país está yendo aceleradamente a ese lugar de violencia. No dejó de hacerlo durante esos 20 años. Nosotros retrasamos, pero no podemos solos, ni desde una pequeña ciudad, desde una ciudad, digamos, por más grande que sea, no se puede. Esto es un problema nacional.
No sé cómo están de tiempo, le pregunto, pero ¿me permite hacer una pausa? ¿Cómo no? Vamos a la primera pausa de orden del día y algo que sí lo puedo preguntar a la diputada Elena Racino. Elida Elena Racino, nombre completo. Cuando dicen el 6,5% del PBI a educación, ¿qué es eso? Porque si no, vivimos de títulos y lo que nosotros tratamos de hacer el programa es, además del título, cuál es el nudo. No el desenlace, porque lo esperamos, pero por lo menos el nudo. En términos periodísticos diríamos la bajada, luego el nudo de la nota, pero ¿cuál es el nudo del 6,5% del PBI asignado a la educación, que es el gran logro del gobierno kirchnerista en la década ganada? Aquí han pasado docentes que explican el desmantelamiento educativo. Entonces, ¿en dónde se ubicó ese 6,5%? Es una pregunta para usted que está mirando el programa, que tiene a sus hijos en la escuela, en algunas que no tienen ni puertas ni ventanas. Y estoy hablando de la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Pausa, ya venimos. Bueno, le dejé formular una pregunta a la diputada Racino, 6,5% del PBI asignado a la educación. Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿en el Congreso se habla de educación? Bueno, vamos por la primera. Vamos por la primera. Es muy bueno que se haya logrado el 6,5 porque es un avance. Ahora, si nos remitimos a lo que decíamos antes, podemos ponerle el 50% de educación. Dadas como están las condiciones, eso no va a transformar la realidad en el sentido que nosotros estábamos hablando. Esto no es solo una cuestión de dinero, es también una cuestión de dinero y está muy bien que avancemos en eso. Pero ese dinero no está hoy, digamos, produciendo transformaciones porque se requieren otras acciones en simultáneo, integradas, desde el punto de vista ministerial, desde el punto de vista de los gobiernos en forma integral y desde el punto de vista de la sociedad, para cambiar las condiciones básicas del aprendizaje. Entonces, si un niño viene en las condiciones que viene a la escuela y si un maestro viene en las condiciones que viene a la escuela y sufren ambos las condiciones en las que está la escuela, por más dinero que pongamos ahí, mientras haya violencia, mientras haya desamor, mientras haya falta de futuro, de expectativa, de proyecto. Usted sabe que hay una clave que casi de base para armar un proyecto educativo, que es saber cuál es el proyecto de nación. Claro. ¿Y hoy se sabe cuál es el proyecto de nación? Bueno, si... Ustedes tienen un proyecto de nación. Nosotros tenemos un proyecto de nación, hemos tratado de diseñar nuestro proyecto educativo en base a eso. Evidentemente, el Gobierno Nacional tiene otro proyecto de nación y este es el resultado de la educación que va de acuerdo con ese proyecto de nación, que es idéntico a la gran transformación de la educación argentina que hizo el menemismo. El menemismo logró con su Ley Federal de Educación destruir la estructura tradicional, lo más rico que tenía nuestra educación, que estaba moldeado en función de un modelo de país. ¿Sabe por qué le preguntaba el 6,5%? Porque a partir de la cifra, y yo decía en el comienzo, bueno, tiene que ver con lo sistémico, ¿no? Exacto. Si todo es economicista, inclusive la Presidenta de la Nación es una gran licenciada en economía, cada discurso está dando cifras, hasta llegó a explicar lo que era superávit fiscal y que la gente lo tenía que saber como si fuera algo mundano, cotidiano, ¿no? Yo creo que ni los economistas saben lo que es eso, pero digamos una aventurera en ese plano la Presidenta, pero tratando de decirnos todo el tiempo cuánto creció la Argentina en términos económicos y demás. Cuando yo le pregunto 6,5%, estoy diciendo que la reforma que dejó atrás la deformación educativa, por lo que hizo usted, es la continuidad de aquello. Es la continuidad de aquello. Mire, yo le voy a contar una pequeña anécdota. Sí, cómo no. En el año 2011,
en febrero, creo, del 2011, en el Consejo Federal de Educación, en el cual yo participaba en mi carácter de ministra, se trató con mucha preocupación por parte del ministro Silioni digamos, los resultados de las pruebas PISA y el tratamiento mediático que se había hecho de esos resultados. ¿Las pruebas PISA? Las pruebas PISA son las pruebas a las cuales Argentina adhiere voluntariamente. Correcto. Para la evaluación de la educación secundaria en este caso. Entonces había toda una preocupación porque las pruebas nos dan muy mal y porque había ciertos sectores, o en general la prensa lo tomó con gran preocupación y bueno, instaló el tema sobre la mesa. Entonces todos los ministros o muchos ministros empezaron a analizar que en realidad era muy injusto ese tratamiento porque se estaban haciendo muchas cosas en educación. Se estaban construyendo muchas escuelas, se estaban reparando edificios, se estaban abriendo nuevas divisiones, se estaba mejorando el salario docente. Y nuestra opinión fue puntual al respecto, en términos de que cuando hay un problema de conocimiento, como era el que se estaba evaluando, hay un problema epistemológico, ¿no? De construcción del conocimiento. Por lo tanto, hay un problema político, no un problema económico. El problema político está dado en términos de que el conocimiento se da en función de la relación entre las personas y en función de los marcos que nos dan las instituciones. Y las instituciones, cuando hablamos de instituciones, hablamos de la escuela, hablamos de la familia, pero hablamos también de las autoridades nacionales que nos dan el ejemplo con su palabra, con su gestualidad, con los valores que esa palabra y esa gestualidad instalan como modelo de trabajo y modo de vida. Y en ese marco, trabajan las escuelas hoy. Ese es nuestro problema educativo desde nuestro punto de vista. No es un problema financiero. ¿Por qué? Porque ya avanzamos algo en el problema financiero y está muy bien y ojalá podamos avanzar mucho más, ¿no? Bueno, sigue la emergencia económica en la Argentina, ¿no? Sigue la emergencia económica, por supuesto que la hemos votado en forma negativa, ¿no? Con esto que dice usted, sirve porque si mañana hacen muchas escuelas y creemos nosotros que se resuelve el problema de educación, qué ignorantes. Y esa es una enfermedad, la ignorancia es una gran enfermedad. Que tenemos la ignorancia mata, ¿eh? La ignorancia mata. Lo último que quiero preguntarle tiene que ver con la perspectiva de país. La perspectiva de país, tomando lo que usted dice, se basa en un desarrollo de un modelo de nación, un modelo político. ¿No hay que recuperar la política? La política como una ciencia, desde el saber teórico, desde la praxis. ¿No es esto que se fue perdiendo y ahora son modelos que se alquilan cada 2 años para decir venimos a traer la solución cuando ya sabemos que lo que se propone es viejo, anacrónico y peligroso? Usted habló hoy de la ley y ahora menciona la política. Yo suelo decir, porque me sirve mucho como ejemplo, sí, que la ley, que es, digamos, el ejercicio de los derechos o el amparo para poder ejercer nuestros derechos, y que solamente lo garantiza la política, que es una construcción social. La política no la tienen los animales, solo los hombres somos políticos y somos eminentemente políticos. Bueno, ni la ley ni la política existen cuando estamos solos en la selva. No hay nadie que vulnere el derecho de un hombre que está solo en la selva. Y nadie puede defenderle el derecho porque está solo en la selva. En la medida que nosotros hagamos de nuestra sociedad una selva, no hay derechos, no hay leyes que valgan y no hay política posible. Reconstruir la política es reconstruir esta realidad social y este vínculo y este ser social que estamos negando cada vez que, que nos dejamos ganar por la violencia y por la indiferencia. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Le voy a contar algo a la audiencia y también a la diputada. La semana pasada aquí en Moreno, este programa se ve en Morón, en Castelar, en Hurlingham, Moreno, General Rodríguez y otros municipios. Pero la semana pasada ocurrió algo realmente condenable en el distrito de Moreno porque 2 efectivos de la comisaría principal de esta localidad detuvieron a 4 menores, que inclusive hay que salir de la cosificación, son niños, y nosotros repetimos en lo común esto de los menores. 4 pibes que está demostrado que no tenían nada que ver con un hecho que sufrió una mujer con su bebé en brazos.
Lo que ocurrió durante 9 horas es que los chicos fueron torturados, sufrieron todo tipo de apremios ilegales. El tema llegó al oído del ministro de Seguridad, Granados, que ya dispuso lo que usted se puede imaginar, puede disponer, pero quiero situarme a partir de lo que charlaba con la diputada en algo que fue la segunda pregunta que le pude formular a los chicos mientras íbamos hacia el lugar donde debería el forense hacer el trabajo de forense, que no lo hizo. Les pregunté si iban a la escuela y los 4 me dijeron que no. Entonces la selva la vamos construyendo nosotros, no son los chicos, somos los grandes. Pausa, la primera, ya venimos. La segunda, ya venimos.